Buenos días, profesor. Aquí le presentamos el proyecto final de integrales múltiples, conformado por Morales Calderón Kevin Jesús, Niño Coronado Oscar Emilio, Peñafiel Legorreta Emiliano y su servidor, Vega Guardia Ángel Enrique. ¿De qué va a constar nuestro proyecto? De hablar principalmente de 4 temas y especificarnos en uno. Estos 4 temas van a ser la ley de Stokes, la ley de Green, bueno, básicamente son teoremas, el cálculo de centros de masa, que ese va a ser el cual nos vamos a especificar, y cálculo de volumen entre dos sólidos. Bueno, empezamos nuestro primer tema como el teorema de Stokes, donde podemos ver esta imagen, donde se puede ver los vectores normales unitarios, el campo vectorial F, la superficie S, la curva C. Esta es una imagen muy clara de lo que es el teorema de Stokes, y aquí básicamente es un ejemplo de lo que es el teorema de Stokes. Un ejemplo de la ley de Stokes sería: sea S una superficie orientada simple y regular a trozos, sea C su curva frontera regular a trozos, cerrada y simple con orientación positiva si F es un campo vectorial de clase C, donde aquí tenemos su fórmula, donde estamos viendo la integral de C en F, que es igual a la doble integral de S rotacional de F. Al recorrerse en la dirección positiva, con la cabeza apuntando al vector normal menos n para indicar la orientación positiva de S, coincidimos en que la superficie está a la izquierda. Esto nos permite identificar la orientación positiva de la curva C límite de S. La superficie está a la izquierda, lo que demuestra la orientación positiva de S. El teorema de la integral fundamental se amplía con el teorema de Stokes, que relaciona una integral de superficie con la integral de línea sobre su curva límite. El resultado fue exitoso. El teorema de Stokes permite dar una interpretación del rotacional de un campo vectorial en términos de la circulación de un fluido a lo largo de una curva, donde aquí podemos ver su fórmula, donde ASP es la curva frontera de SP orientada positivamente. Si llamamos A al de disco SP, entonces se obtiene toda esta fórmula que obtenemos, que dice que es el límite rotacional de V por la N, que es igual a la rotacional de V de P por la N por P. Después nos vamos con el teorema de Green, donde podemos ver en esta imagen del lado izquierdo una curva recorrida en sentido positivo cuando el brazo izquierdo queda dentro de la región R encerrada por la curva cerrada C. Y del lado derecho podemos ver una vista desde arriba, la curva recorrida en sentido positivo, se recorre en sentido antihorario. Esta imagen también nos ayuda a entender el teorema de Green, ya que nos está representando en una figura un punto en específico que queremos encontrar. El teorema de Green y la integral de un segmento de recta en un campo vectorial están conectadas sobre la cortina de cierre a través de una curva plana con una integral doble. Dado un campo vectorial y una curva recta e integral, esta forma de teoría es muy útil, ya que nos permite elegir entre dos opciones sencillas: integrar directamente el campo sobre la curva o integrar la diferencia entre sus derivadas parciales, cruzado la línea que separa el eje de la curva. Se puede extraer una función u otro dado gracias a la relación que se ha establecido entre la integral de una recta que atraviesa una curva y la integral de una recta que atraviesa una región interior. Aquí la imagen nos dice: si C es una curva cerrada simple y regular a trozos en R cuadrada, parametrizada por T es igual a X de T y Y por T, el vector normal unitario exterior a C se define por, aquí está la fórmula, que viene siendo N de T, que es igual a 1 sobre raíz cuadrada de X1 por T al cuadrado más Y1 por T al cuadrado. Todo esto por Y1 por T menos X por T. Una aplicación muy importante del teorema de Green es el cálculo de áreas entre recintos delimitados por curvas cerradas simples mediante una integral de línea sobre el borde de dichas curvas. Si tenemos un recinto D en el plano cuya frontera es una curva cerrada simple y queremos calcular su área, nos basta hallar un campo vectorial y aplicar entonces la fórmula de Green para expresar el área de D como la integral de línea de P, Q sobre su borde C. Por ejemplo, podemos tomar P, que es igual a menos Y entre 2, Q, que es igual a X entre 2, de modo que aquí, como nos expresa la imagen, tendríamos esta fórmula y tales resultados. Pues nos vamos con centros de masa, que este tema es muy importante, ya que como en la figura podemos ver
que tenemos que encontrar varios centros de masa, R1, R2 y R3. Centros de masa es muy importante, ya que, como se muestra en la figura, no siempre tiene que ser el centro de una figura, sino realmente donde realmente se concentra todo el volumen o el peso de la figura. Tal y como lo podemos ver en el coche, en la regla y en un martillo, que no siempre el centro de masa es en el centro, sino realmente donde se centre más la masa. Esta figura es muy similar a la primera, ya que en un plano cartesiano en X y en Y nos piden encontrar la masa 1, masa 2 y masa 3, masa 4 de los centros de masa de dichos puntos. Aquí nos enseña la fórmula de los centros de masa, donde es la masa total, donde es la distancia efectiva de la masa total, que es igual a la distancia al centro de masa, y todo esto que es igual a la suma de momentos de las masas individuales. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que veníamos hablando anteriormente. La posición del centro de masas de un sistema de partículas viene dada por la expresión como viene en la figura. Después utilizamos el término paso al continuo, que es cuando un sistema está formado por un número extremadamente grande de partículas. Se realiza lo que se llama el paso al continuo, que consiste en considerar el sistema constituido no por partículas individuales, sino como un continuo de materia. En este caso se divide al sistema en pequeños diferenciales de masa, cada uno con su posición correspondiente. Las sumas de la expresión anterior se transforman ahora en integrales, y la expresión de la posición del centro de masa quedaría como se muestra en la imagen. Si el cuerpo es filiforme, los diferenciales de masa de m en que lo dividimos están asociados a diferenciales de longitud de L de m, donde lambda es la densidad lineal. Esta densidad lineal puede ser constante o no. En caso de que sea constante, puede salir fuera de las integrales en el numerador y el denominador simplificándose. Las integrales se transforman en integrales de longitud y las ecuaciones quedan en este caso como se viene en la figura, donde L es la longitud total del cuerpo. Si el cuerpo tiene forma de placa, los diferenciales de masa de m en lo que dividimos están asociados a diferenciales de área, donde O es la densidad superficial. Esta densidad superficial puede ser constante o no, igual. En caso de que sea constante, igual en el caso anterior, puede salir fuera de las integrales, en el numerador y el denominador, simplificándose. Las integrales se transforman en las integrales de superficie y las ecuaciones quedan como en la figura que se viene, donde A es la superficie total del cuerpo. Por último, si el cuerpo es volúmico, los diferenciales de masa de m en los que dividimos están asociados a diferenciales de volumen dV de m, que es igual a dV, donde P es la densidad volúmica. Esta densidad lineal puede ser constante o no. En caso de que sea constante, como en los casos anteriores, igual en el numerador y en el denominador se simplifican. Las integrales se transforman en integrales de volumen y las ecuaciones quedan como en dicha figura, donde V es el volumen total del cuerpo. Ahora nos vamos al último tema, que es cálculo de volumen entre dos sólidos. Para explicar cuán difícil puede ser a veces usar los métodos, hay que considerar la región contenida en la función de f de x, que es igual a x menos x cuadrada. Girémosla en torno a la recta, que es x igual a menos 1, para generar la forma de una rosquilla. Aquí la pregunta es ¿cuál es el volumen de este sólido, de la figura que se muestra? Si deseamos integrar con respecto al eje y, debemos calcular x en términos de y. No es nada fácil, pero una manera más fácil de integrar con respecto al eje x es usando el método de capas. Aquí se explica cómo una capa cilíndrica es un sólido contenido por dos cilindros concéntricos. Si el radio interior es R1 y el radio exterior es R2, ambos con una altura de h, entonces el volumen es como se muestra en la figura del cilindro. Sin embargo, se observa que R2 menos R1 es el grosor de la capa, y un medio de R2 más R1 es el radio promedio de la capa. Dicho lo cual, el volumen del sólido se obtiene de esta fórmula, donde V, que es el volumen, es igual a la integral de V de A, de 2 por pi, por radio, por altura, de la derivada de x, que es igual a la integral de A de B, de 2 por pi, por x, por la función de x, de la derivada de x. Esta ha sido toda la teoría de los 4 temas
Procedemos a explicar a través de un pizarrón dos problemas de centros de masa con mi equipo. Hola, muy buenos días. Somos el equipo. Nosotros nos vamos a centrar en centros de masa, en donde vamos a explicar dos problemas, en el cual el primero sería este. Estudiamos dos partículas que se mueven en un plano y determinamos que una de ellas tiene una masa de 2 kilogramos y una velocidad de 1 menos 2 metros sobre segundo. Y la otra una masa de 3 kilogramos y una velocidad de 3,1. Hay que determinar la velocidad del centro de masa del sistema y su momento lineal. La pregunta sería si forman parte estas partículas de un sólido rígido. De esto capturamos los datos, donde viene siendo la masa 1, que es de 2 kilogramos, como bien lo dice el problema, y la masa 2, que es de 3 kilogramos. La velocidad 1, que es 1, menos 2, que es igual a I menos 2 por metro sobre segundo, y la velocidad 2, que es 3,1, que es igual a 3 por I más J metros sobre segundo. Aquí vamos a ocupar la fórmula de masa inicial al cuadrado sobre I es igual a 1. Masa inicial por velocidad inicial es igual a 2 de I, bueno, aquí es la sustitución de 2I menos 2 J más 3 por I más J es igual a 11 quintos I menos 1 quinto J sobre metro sobre 3. La posición del centro de masa es igual a masa total por vector del centro de masa es igual a 5 por 11 quintos por I menos 1 quinto por J. Este viene siendo el centro de masa, el total, pero ese no es el resultado. Aquí nos preguntan, ¿forma parte de estas partículas de un sólido rígido? La respuesta es no. No forman parte de un sólido rígido, puesto que la distancia cambia por el tiempo, ya que aquí la masa total es de 11 quintos, que es muy diferente a 1 quinto del vector del centro de masa. Este es nuestro segundo problema que aborda el tema de cálculo de centros de masas. En este caso tenemos un sistema de partículas que está representado por esta gráfica. La distancia es un sistema rígido, lo que quiere decir que la distancia entre las partículas se va a mantener y las partículas se encuentran en un plano. Eso nos quiere decir que podemos despreciar nuestro dato z, es decir que en todos los casos z equivale a 0. Como datos tenemos las cuatro partículas que se encuentran situado la masa 1 en este punto, masa 2 en este punto, masa 3 en este punto y masa 4 en este punto. Cada una tiene sus masas, siendo estas medio kilogramo, 3 kilogramos, 2 kilogramos y 3 medios de kilogramo respectivamente. Y también tenemos los vectores que corresponden a cada una de estas partículas. Por acá tenemos la solución, que es el vector del centro de masa, utilizando la ecuación que es la sumatoria cuando I es igual a 1. Procedemos cuando masa inicial por el vector 1 sobre masa total. Seguimos de masa inicial por vector 1, masa segunda por vector 2 y masa total, que es la suma de todas las masas. En la sustitución. Bueno, ahora vamos a explicar un problema de la vida cotidiana de centro de masas. Nicolás y Pedro están de pie en una separación de 20 metros sobre una pista de hielo. Pedro tiene una masa de 60 kilogramos y Nicolás de 90 kilogramos. En la mitad de ellos está su bebida favorita. Los dos tiran de los extremos de una cuerda cuando Nicolás se mueve 6 metros. ¿Cuándo y qué dirección se movía Pedro? Primero dibujamos a Pedro y a Nicolás poniendo el centro de masa justo donde está el vaso. Tenemos 10 metros del lado derecho haciéndolo como X positivo y 10 metros del lado izquierdo haciendo como X negativo. Para esto ocupamos la siguiente fórmula, ya que tenemos todos los datos. Solo nos hace falta sacar el movimiento de Pedro. La fórmula es masa inicial por la posición de desplazamiento 1 más masa 2 por la posición de desplazamiento 2 sobre la masa total. Esto es igual a 90 kilogramos menos
por 4 metros más 60 kilogramos por 10 metros. Esto sobre la masa total, que es 90 kilogramos más 60 kilogramos. Haciendo así la siguiente fórmula para encontrar el desplazamiento de posición.